El Congreso de Líderes Cristianos extiende una invitación al culto mundial unido, Pascua de Resurrección, con el expositor principal, el pastor Oxupar. Tendrá lugar el día domingo 17 de abril en la Universidad Justo Sierra, 100 metros en la Ciudad de México. Para mayor información, contáctanos a los teléfonos 55 71 90 23 87 y 55 92 34 09 39. Jesús murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Celebremos juntos la resurrección de Jesucristo con esperanza y alegría mediante la palabra de Dios. Estamos compartiendo sobre la bendición, la promesa que recibió Jacob. Vamos a leer otra vez el capítulo 28 del libro Génesis, el versículo 10.
Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hasta el 14 hemos leído. Dios le bendijo a Jacob. La bendición que le dio a Jacob era el nacimiento de Jesucristo. Al recibir la promesa de Dios, ahí le viene toda la bendición, todo el apoyo de Dios también. Así es. Dios no le bendijo a Jacob que era bueno, fiel y guapo, trabajador y más bueno que el otro, en ninguna manera, sino por causa de Jesucristo que iba a nacer a través de Jacob. Dios no pudo menos que bendecirle, apoyarle, cuidarle a Jacob también. Ahí está la clave de la vida nuestra. Muchos quieren lograr el éxito, quieren recibir la bendición y el amor de Dios también quiere, pero la vida no depende del deseo de cada uno, ni de su esfuerzo, ni de su manera tampoco. Sino, todo el apoyo de Dios y la bendición de Dios viene a través de la promesa de Dios, que es el nacimiento de Jesucristo. Esta bendición le pasó a Abraham, le pasó a Isaac, le pasó a Jacob. Así continúa esta promesa de Dios. Entonces, todo el enfoque y todo el interés de Dios está en Jesucristo, porque Jesucristo es la única esperanza para todos los seres humanos. Por eso Dios preparó a Jesucristo y Jesucristo tenía que nacer y lograr toda la voluntad de Dios sí o sí. Eso es lo que logró Jesucristo diciendo: consumado es, en la cruz. Así fue. Aquí dice que estás acostado, te la daré. La tierra en que estás acostado te la daré, y a ti y a tu descendencia. Dios dice sobre la descendencia de Jacob. Eso es importante, su descendencia. Ahí vamos a buscar una palabra. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si
hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál es a su simiente? ¿Cuál es su simiente de Jacob? Es Cristo. Ahí está su descendencia de Jacob. Entonces nosotros podemos asegurar que toda la bendición de Dios viene a través de Jesucristo. Todo el enfoque de Dios está en Jesucristo. Todo el plan de Dios está en Jesucristo también. Por eso Dios no le interesa de los demás seres humanos. Aunque haya un hombre muy bueno, muy guapo, muy trabajador, muy fiel, muy excelente, Dios no le interesa. Porque Dios ya sabe muy bien que el bien del ser humano se cambia enseguida, al momento. Así es. Aunque sea lo bueno, lo excelente del ser humano, eso no dura mucho tiempo. De repente se cambia. Lo que se cambia no es lo valioso, ¿verdad? El oro. ¿Por qué la gente aprecia y valora? ¿Por qué sale caro un pedazo de oro? Porque el oro no se cambia fácilmente. Claro, con el tiempo por fin se pudre, pero comparando con el otro material, con otro metal, eso no, muy poco se cambia. Bueno, lo que se cambia no es lo original. Hay anillo de oro puro, hay anillo bañado de oro. ¿Cuál sale más caro? Obviamente, anillo de oro puro. Eso es ya una joya, ¿sí? Pero un anillo bañado de oro ya no puede ser una joya, sino un accesorio puede ser para decorar, un accesorio. Nada más. Porque, entonces, ¿dónde está la diferencia entre dos anillos? Anillo de oro puro, anillo bañado del oro. Se ven igualitos, ¿sí? Los dos son brillantes, del mismo color, de la misma cantidad, misma calidad. Se ven bien igualitos. Pero ¿qué pasa? El anillo bañado de oro, su color se pierde, su brillo también. ¿Cuándo? Cuando se gasta el anillo. Cuando se gasta la capa, ya sale el material, otro material que estaba cubierto por el oro. Así es, se cambia el color, se cambia el material, la calidad, porque desde el principio era así, solamente estaba bañado de oro nomás, por eso se veía como oro puro, aparentemente se veía así nomás. Por eso, con el tiempo, después de que se gasta la capa, ya se cambia el color, sale otro material. Así es. Pero el anillo del oro puro, ¿qué pasa? No pasa nada. Aunque se gaste, ¿qué hay? ¿Qué sale? ¿Qué es lo que sale por fuera? Oro puro, porque es anillo de oro puro. Por dentro, por fuera, es oro.
Eso es oro puro. Eso vale mucho. Eso ya es eso viene a ser una joya. Puede ser. Lo que se cambia, Dios no puede aceptar. El bien que tiene cada uno de los seres humanos es muy cambiante, muy dependiente de la situación también. Así es. Dios nos muestra a nosotros cómo es la vida. El bien que tiene cada uno de los seres humanos, a su manera tiene, y además eso no se mantiene mucho tiempo, sino varía. Un momento puede estar bien y otro momento puede estar mal. El bien no dura mucho. Eso es como bañado de oro, anillo bañado de oro. Eso no vale. Ni tiene sentido tampoco. Entonces, todo lo que hace el ser humano, así es como anillo bañado de oro. Por eso Dios no mira, ni acepta, ni le interesa. ¿Cómo nosotros entonces podríamos lograr oro puro? Anillo de oro puro es Dios, Jesucristo, quiere decir. Únicamente Jesucristo es anillo de oro puro. ¿En qué sentido? No se cambia, ni varía su valor. Dios así trabaja en la vida nuestra, a través de Jesucristo. Por eso Dios no nos pide ni nos espera que nosotros hagamos algo excelente o maravilloso y precioso. Dios no le interesa, porque Dios ya nos conoce muy bien, por eso no nos pide a nosotros. Dios con su poder trabaja, con su amor trabaja Dios. Por eso Dios preparó Jesucristo para todos nosotros. Por eso todo el enfoque de Dios está en Jesucristo. Dios solamente le interesa de lo que hizo Jesucristo. No le interesa de lo que hacemos nosotros o hicimos o haremos. Eso no, para Dios no importa. Dios así trabaja en la vida nuestra. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él no se apoyaba en sus discípulos. ¿Por qué? Solamente Jesucristo se apoyaba en su obra de Él, que hacía conforme a la voluntad de Dios. Eso era lo que hacía Jesucristo. Él no le dejó en la mano de Pedro una tarea que tenía que hacer Jesucristo, en ninguna manera. Jesucristo mismo se encargó. Jesucristo mismo. Jesucristo mismo logró todo lo que preparó Dios para Jesucristo. Jesucristo le obedeció, por eso fue bautizado por Juan el Bautista y fue crucificado en la cruz también. Así Dios trabajó en la vida de Jesucristo. Como Jesucristo no se apoya en nosotros, Dios tampoco no espera a nosotros que hagamos algo para agradarle a
Dios. Porque Dios nos conoce muy bien. Solamente Dios acepta la obra de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, para Dios no tiene sentido ni valor. Dios no le interesa. Entonces, ¿qué es lo que a Dios le interesa? Jesucristo. Lo que hizo Jesucristo para nosotros. La obra de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo. Por eso, toda la bendición y el apoyo de Dios depende de Jesucristo. Eso viene solamente para los que están en Cristo Jesús. Así es. Hechos capítulo 1, busquemos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesucristo les mandó solamente que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Eso era lo que podían hacer los discípulos de Jesucristo únicamente. Eso era lo que Jesucristo ordenó a sus discípulos, que esperar en Jerusalén. Jesucristo no le ordenó a Pedro, a Jacobo, a otros discípulos: tú tienes que lograr tal cosa, tú esta tarea, tú aquella misión, tú mengano, fulano, tal. No, sino esperen, ¿sí? Esperen. Esperen, yo voy a enviar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a trabajar. Sin Espíritu Santo, la vida de los seres humanos no tiene sentido. La excelencia, su voluntad, su esfuerzo, todos serán inútiles. Jesucristo les ordenó que esperaran al Espíritu Santo. Luego, Dios trabajó a través del Espíritu Santo que había enviado. Así fue. 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es. Esperéis, recibiréis. Así dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que los discípulos mismos, ellos no tenían nada que podían hacer. Únicamente a través del Espíritu Santo, Señor podía trabajar sin ningún problema. Así Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Eso para esta época. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo nosotros entonces podemos recibir la bendición? Como compartimos en la clase anterior, a través de Jesucristo que aceptamos. Cuando uno recibe el perdón del pecado, ya ahí está el Espíritu Santo.
Entonces desde ahí, ¿quién trabaja? El Espíritu Santo. Con su poder trabaja. Así es. Así Dios trabaja. Así Dios. Tanto Dios quiere trabajar en la vida nuestra a través de Jesucristo. Abraham, Isaac, Jacob, ellos por la fe creyeron en esta promesa de Dios de que iba a nacer Jesucristo y hará toda la voluntad de Dios. Creyó. Ellos aún no vieron, pero creyeron que Jesucristo iba a nacer y lograr y hacer toda la voluntad de Dios. Ahí está la fe de ellos. Aún no nació Jesucristo de ninguna manera, pero ellos ya creyeron en que ya iba a nacer Jesucristo. Por la fe, así ellos llevaban la vida nueva y muy diferente. Pero lastimosamente, fuera de ellos, muchos no creyeron. E ignoraron, pisotearon. Así es. Por eso muchos fracasaron. Ignorando la promesa de Dios, que era Jesucristo. Viviendo en la misma época, no creyeron nomás. Por eso ellos no pudieron ver la obra de Dios en su vida. Aunque había salido la palabra, los que creyeron en la promesa de Dios, ellos ya sabían. Pero muchos no creyeron. Por eso no pudieron recibir la bendición. En esta época, ¿cómo nosotros entonces creemos en la voluntad de Dios? A través de Jesucristo, que ya había nacido y logrado toda la voluntad de Dios. Abraham creyó en Jesucristo que iba a nacer, y nosotros creemos en Jesucristo que ya nació y fue crucificado en la cruz y que nos ya entregó, que ya toda la bendición. Eso es lo que Dios nos entregó a nosotros a través de Jesucristo. Amados, que crean ustedes en Jesucristo, que ya logró el perdón del pecado. Jesucristo es el único camino y el único medio que nosotros podamos apoyarnos en Él, y que nos abrió el camino nuevo y vivo. Así Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a buscar una palabra. 1 Corintios. Capítulo 15. Primera epístola, capítulo 15. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué dice aquí? Jesucristo ya logró todo esto. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las
Escrituras. Jesucristo logró todas las cosas resucitando al tercer día. ¿Por qué hizo todo esto Jesucristo? Para lograr la voluntad de Dios. Jesucristo ya logró y abrió el camino nuevo y vivo para todos los seres humanos. Antes de Cristo, ellos creyeron en Cristo que iba a venir. Nosotros ya creemos en Cristo que ya había venido y había logrado toda la voluntad de Dios. Maravillosamente. Dios así nos muestra a nosotros. Pero en esta época igual hay pocos que creen en la palabra de Dios. Hay pocos que creen en Jesucristo y aceptan, lastimosamente. Dios no le interesa de este mundo. Aunque haya alguien que haga una cosa excelente, una obra preciosa, para Dios todo esto no tiene sentido. Dios solamente acepta a Jesucristo. Y por medio de Jesucristo nos bendice a nosotros. Ustedes tienen Jesucristo en su corazón. Ustedes creen que Jesucristo ya limpió todos nuestros pecados del tiempo pasado, presente y futuro también. Amén. Yo también creo. Al creer esta verdad, al creer que Jesucristo fue crucificado en la cruz y ya pagó la paga del pecado. Piensen, sí. El tema es, muchos no se apoyan en Cristo, ni aceptan, ni creen. Ahí está el tema. Pero Dios trabaja, sí o sí, a través de Jesucristo. Por eso ustedes no se preocupen por nada. Dios trabaja en la vida nuestra fielmente, no por ustedes, sino por Jesucristo. Amén. Así trabaja Dios. Amados, Dios nos ama a nosotros. Dios quiere darles a todos ustedes Jesucristo. Porque en Jesucristo ahí está todo los detalles de Jesús, de toda la bendición de Dios. Ustedes ya aceptaron a Jesucristo con el corazón. Entonces, que tengan esperanza y ánimo y la fuerza. Dios sí o sí trabaja en la vida nuestra. Ignorando sus pensamientos, negándolos, que crean en Jesucristo. Cristo nos ama y trabaja en la vida nuestra. Ya llegó, ya logró. Así Dios ya nos entregó Jesucristo y toda la bendición, todo el apoyo de Dios a través de Jesucristo está en la vida nuestra.
Estamos compartiendo sobre la bendición que recibió Jacob. ¿Cómo Jacob pudo entrar en la promesa de Dios sin importar su astucia, su maldad? Y Dios le bendijo, le cuidó y trabajó en su vida fielmente. Todo fue por la promesa que Isaac le heredó a Jacob. Esaú humanamente era más fiel que Jacob, pero recibió la maldición. Se quedó excluido de la promesa de Dios. Bueno, entonces, en esta época nosotros, ¿cómo podemos entrar en la promesa de Dios para poder recibir toda la bendición de Dios? A través de la fe en Jesucristo, que ya nos limpió todo nuestro pecado. ¿Cómo es creer en Jesucristo? ¿Cómo es aceptar Jesucristo?
creer en que Jesucristo ya pagó la paga del pecado en la cruz por su propia sangre. Eso es creer en Jesucristo. Entonces, sea quien sea en esta época, el que cree en Jesucristo que ya limpió todo el pecado del mundo, así el que recibe el perdón de sus pecados, recibe la bendición de Dios. Todo el apoyo, todo el enfoque de Dios está sobre esa persona. Porque Jesucristo ya nació y fue bautizado por Juan el Bautista y pagó la paga del pecado en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día para nuestra justificación y subió al cielo. Ya logró todo. Entonces, ¿quiénes son los que están en la promesa de Dios? Los que creen en Jesucristo, que ya nos salvó del pecado. El que cree en Jesucristo ya no puede tener pecado. Uno sí dice que, yo creo en Jesús, pero tengo pecado. Claro que sí, como siempre, como todos, tengo pecado. Mentira. Uno sí tiene pecado, aún no cree en Jesucristo con el corazón. Por eso el pecado se manifiesta en su corazón todavía. Dios ya nos dio Jesucristo para salvarnos del pecado, para limpiar todo el pecado del mundo. Jesucristo ya logró. Por eso Él dijo, consumado es. Por eso, uno si dice que cree en Jesucristo y tiene también pecado, es una contradicción, es mentira. Es algo imposible, eso no puede suceder. Eso es lo imposible. Uno si cree en Jesucristo, ya no puede tener pecado porque Jesucristo ya logró el perdón eterno del pecado por su propia sangre, por su propio sacrificio. San Juan, capítulo 5, San Juan, versículo 24. San Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué no vendrá? A condenación. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Así dice la Biblia, así dice Jesucristo. Sí. Mas ha pasado de muerte a vida. Si cree en Jesucristo, ¿sí? Si acepta la palabra de Jesucristo y cree, no vendrá a condenación. Entonces, el que tiene condenación en su corazón, ¿por qué? Porque aún no cree en Jesucristo. Por eso nomás. Si uno cree en Jesucristo con el corazón, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesucristo es la clave de toda la bendición de Dios. Vamos a continuar con el capítulo 28, versículo 15, vamos a leer. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué grande es la promesa de Dios, ¿es cierto? Dios le bendijo a Jacob, Dios mismo le bendijo a Jacob, le
prometió. He aquí yo estoy contigo. ¿Sí? Es la promesa de Dios. Es condicional. Si tú haces tal cosa, si tú llegas a tal punto, si tú logras tal cosa, yo estaré contigo tal vez. Si no, no. Por medio de la promesa que es el nacimiento de Jesucristo, por medio de eso, Dios ya le había prometido: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios nunca le va a abandonar a Jacob, así le promete. Estoy contigo, ¿sí? Sí. Esta es la promesa de Dios. Esta es la palabra de Dios. No es condicional. No depende de la fidelidad, de la obra, del esfuerzo de Jacob. Si se porta bien o logra tal cosa, yo estaré con... No. No tiene nada que ver con su situación, con su esfuerzo. Dios está con Jacob y le prometió: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios cumple su palabra sí o sí. Puede ser que haya un momento que Jacob sienta que no está Dios con él. Él dice: me parece que Dios no está conmigo. Eso es su sentimiento. Pero la realidad no es así. Dios está con Jacob. Eso es la promesa de Dios. Por eso cuando Jacob estaba ahí en Betel, él se acostó en la calle, no había techo, ni pared, ni cama, agarró una piedra, puso como su cabecera y ahí Jehová le apareció, le bendijo, le aseguró todas estas cosas. ¿Por qué? Por la promesa que había recibido Jacob. Por esa razón, no más. Dios le prometió, por eso Dios cumple su palabra. Después de recibir esta promesa, ¿Jacob fue fiel todo el tiempo, toda la vida? No. Él, llegando a la casa de Labán, su tío, se enamoró de Raquel. Luego él, usando su manera para lograr Raquel, él solamente pensaba en Raquel. Raquel, te amo, Raquel, ¿cómo yo puedo casarme con Raquel? En ese momento él se olvidó de Dios, se había olvidado de la promesa de Dios. Por eso Dios le abandonó a Jacob, ¿verdad? Porque él se enamoró de Raquel y se alejó de Dios, se olvidó de la promesa. No. Igual Dios le bendijo a Jacob, le cuidó de él. Cuando Labán le perseguía, igual Dios le cuidó de Jacob. Le protegió también. Le cuidó a Jacob de la mano de Labán. Sí. Y así es. Cuando los hijos de Siquem se levantaron contra Jacob, ahí también Dios le protegió a Jacob. No fue que Jacob era fiel, obediente todo el tiempo, así, por eso Dios le... Sino por la promesa que había recibido Jacob. Dios, como le había prometido, Dios tenía que cumplir toda su promesa, toda su palabra. Así fue. Dios trabaja conforme su palabra, no por el comportamiento de cada uno, en ninguna manera. Dios trabaja con su poder
conforme su promesa que le dio a Jacob. Así también trabaja en la vida nuestra el Señor. Nosotros hay veces que oramos al Señor, pedimos y nos olvidamos, ¿no? Pero Dios cumple sí o sí su palabra, su promesa. Cumple. Dios no se olvida nunca jamás. Dios cumple su promesa, su palabra. Así trabaja fielmente en la vida nuestra. Así nosotros podemos ver que la promesa tiene poder. Nosotros cuando nos acercamos a Dios, ¿con qué nosotros podemos acercarnos a Dios? Por nuestra fidelidad, por nuestra obra, por nuestro comportamiento excelente, en ninguna manera. Por el ayuno, por la oración, por la ofrenda, no, por favor. Si no, podemos nosotros esperar a Dios, podemos acercarnos a Dios por la promesa que Dios nos había dado. No más. La promesa, que es la palabra de Dios. Exactamente, ¿cuál es la promesa que Dios nos dio a nosotros? Jesucristo. Jesucristo. Ahí está la promesa nuestra. Dios nos prometió que por la sangre de Jesucristo ya no se acuerda más de nuestros pecados. Dios nos prometió que nos dejó abierto el camino nuevo y vivo por medio de la muerte de Jesucristo, por la carne de Jesucristo, quiere decir. Entonces nosotros podemos acercarnos a Dios sin ningún problema. Sí, podemos. Entonces nosotros somos limpios por la muerte, por la sangre de Jesucristo. Sí, así es. Esto es lo que Dios nos dio a nosotros. Esta es la promesa que Dios nos dio a nosotros. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, el versículo 17 dice así. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué no hay más ofrenda por el pecado? Porque la ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue más que suficiente. Dios aceptó la ofrenda del cuerpo de Jesucristo y nos dio este pacto. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿nosotros tenemos pecados o no? No. Todos nuestros pecados ya fueron pagados, lavados por la sangre de Jesucristo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, somos santificados, limpios, perdonados, justificados. ¿Hasta cuándo? Nunca más. ¿Eso a qué se refiere nunca más? Para siempre. Para siempre Dios no se acuerda de nuestros pecados. Quiere decir que Dios nos dice que somos limpios para siempre, somos justificados para siempre, somos santificados para siempre. Así es. Todos nuestros pecados pasados son perdonados. Presentes,
los que cometemos en este tiempo presente igual son perdonados. Todos los pecados de nuestro futuro que nosotros podremos cometer más adelante también ya están limpiados, lavados, pagados por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz. Por eso Jesucristo se presentó en la consumación de los siglos, dice. Para Dios, todos los siglos ya están consumados, todos los pecados también. Esta es la promesa de Dios, que es Jesucristo. En Jesucristo, ahí está toda esta promesa de Dios. Amados, Dios así nos dio la promesa. No solamente le dio a Jacob, sino a nosotros también, que es Jesucristo quien había nacido y crucificado en la cruz hace más de 2000 años atrás. Él ya logró todo perfectamente. Por eso Jesucristo no vendrá más por el pecado, ya no. Jesucristo ya no puede venir, ni quiere venir para ser crucificado otra vez por nuestro pecado, por favor. Si ustedes tienen pecados, si ustedes dicen que tienen pecados, ¿eso ustedes a qué se refiere? Lo que hizo Jesucristo la vez pasada no fue perfecto. El sacrificio que hizo Jesucristo no fue suficiente para limpiar todos sus pecados. Por eso Jesucristo tiene que venir otra vez para ser crucificado. Eso es. Si ustedes piden el perdón al Señor, a Dios, Señor, por favor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Yo cometí pecado, esto, aquello, perdóname, Señor. ¿Eso qué quiere decir? Jesucristo, Señor Jesús, que venga otra vez para que sea crucificado otra vez por un pecado. Porque usted murió, hizo la ofrenda, pero no fue suficiente ni perfecto. Por favor, que venga otra vez, ¿sí? Está haciendo eso. Eso es la incredulidad. ¿Qué dijo Jesucristo? Consumado es. Luego resucitó, subió al cielo, se sentó a su diestra. Porque ya él ya acabó ya de cumplir todas sus obras. Y además Dios aseguró con su pacto: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué tendremos que nosotros, para qué nosotros tenemos que pedir perdón? No. Por la sangre de Jesucristo que derramó cuando Él vino al mundo, fue suficiente, más que suficiente. Por eso Él dijo: consumado es. La sangre que derramó Jesucristo no fue solamente por Israel ni por aquel momento nomás, sino para todo el mundo. Para nosotros, para el siglo XXI, sí, hasta los siglos venideros también. Ya logró. Entonces, ¿quién puede ser Jacob de esta época? El que acepta la palabra de Dios, el que cree en Jesucristo, que ya había limpiado todo el pecado del mundo, hecha una vez para siempre. Él es Jacob. Él es Jacob. Jacob, dejando su pensamiento, aceptó la palabra de Rebeca y recibió la promesa y la bendición.
a sí mismo. El que deja su pensamiento ante la palabra de Dios, él ya es Jacob delante de Dios. Dios ya nos dio la promesa. Falta aceptar nomás que es el perdón del pecado que viene a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Ustedes creen que todos sus pecados ya son perdonados? Amén. Felicidades. Ahí está la fe. ¿Ustedes creen que Jesucristo ya limpió todos sus pecados del tiempo pasado, presente, hasta los pecados del futuro? Amén. Asimismo también. Así es. Dios trabaja en el corazón nuestro a través de esta promesa. Amados, todo lo que dice aquí la Biblia. Ustedes tienen la Biblia, ¿verdad? Sí. Aquí está escrito todo lo que logró Dios para nosotros, lo que preparó Dios para nosotros, lo que logró Jesucristo para nosotros. Nosotros aceptamos con el corazón, dejando nuestros pensamientos. Eso es la fe. Eso es la fe. Creer en Jesucristo, creer en la promesa de Dios, que Jesucristo ya limpió todo el pecado del mundo. Esta es aceptar la promesa. A través de esto nosotros ya nos quedamos en la promesa de Dios. ¿Sí? Así es. A través de esto, Dios ya nos dio todo. Ya nos abrió el camino. ¿Qué esperan más ustedes? ¿En dónde buscan? En la palabra de Dios ya está todo listo. Jesucristo no murió por su pecado en ninguna manera. Pilato dijo 3 veces que no pudo hallar ningún pecado en Jesucristo. Entonces, Jesucristo sin pecado, ¿por qué fue crucificado? Por el pecado de todos nosotros. Así es. Quiere decir que todo el juicio ya se acabó en la cruz. Todo el juicio ya se acabó en la cruz. Dios ya logró a través de Jesucristo el perdón eterno del pecado, la eterna redención. Entonces, lo que nos queda es únicamente aceptar Jesucristo, creer en Jesucristo. Nada más. ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Qué es lo que quieren más? Fuera de Jesucristo no hay otra cosa más. Por favor, que acepten Jesucristo, que crean en Jesucristo con el corazón. Desde ahí, Dios se manifiesta grandemente en la vida de cada uno de nosotros. Desde ahí Dios trabaja maravillosamente en la vida de todos nosotros. Ya no tenemos más pecados. ¿Por qué? Jesucristo ya pagó todo por su propia sangre. Jesucristo no murió de balde de ninguna manera, sino el sacrificio de Jesucristo fue suficiente y perfecto. Por eso ya no nos queda ningún pecado más.
Jesucristo ya logró todo para todos nosotros. Así es. Dios ya nos dejó abierto el camino nuevo y vivo para que nosotros podamos acercarnos a Dios en cualquier momento y esperar a Jehová. Entonces, Dios trabaja en la vida nuestra libremente. Como trabajó en la vida de Jacob, así trabaja en la vida nuestra. Les pido una vez más, no ignoren más nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, su muerte, su cruz. Jesucristo no murió de balde, sino fue perfecto su sacrificio. Jesucristo aseguró con su palabra, consumado es. Quiere decir que fue misión cumplida, sin falta. Entonces Jesucristo ya no necesita venir otra vez por nuestro pecado. Si viene, vendrá por otro propósito. Ya no viene más por nuestro pecado. Ustedes no busquen al Señor, ni llamen al Señor, ni piden el perdón por sus pecados, porque Jesucristo ya dejó bien limpio, arreglado también. Ustedes, por favor, no piensen en crucificar otra vez a Jesucristo en la cruz. No hace falta. La cruz que tomó Jesucristo, donde fue crucificado, fue suficiente para limpiar todo el pecado del mundo. Si ustedes aceptan esta palabra y creen en Jesucristo que ya limpió todo nuestro pecado, ustedes ya son descendientes de Abraham. La misma promesa, la misma palabra se manifiesta en la vida de ustedes sin problema. Que tengan esperanza, ánimo, fuerza, porque Dios trabaja en la vida de todos nosotros a través de la sangre de Jesucristo. Dios va a cumplir su promesa sí o sí. Dios está con ustedes. No se preocupen y tengan esperanza. Que sigan adelante con el Señor, con valentía, con seguridad. Por favor.
Congreso de Líderes Cristianos extiende una invitación al culto mundial unido, Pascua de Resurrección, con el expositor principal, el pastor Oxupar. Tendrá lugar el día domingo 17 de abril en la Universidad Justo Sierra, 100 metros en la Ciudad de México. Para mayor información, contáctanos a los teléfonos 55 71 90 23 87 y 55 92 34 09 39. Jesús murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Celebremos juntos la resurrección de Jesucristo con esperanza y alegría mediante la palabra de Dios.
Busquemos el libro Génesis, capítulo 29, el versículo 1. Génesis, capítulo 29, el versículo 1. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas. Y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Hasta el 3 hemos leído. El pozo, cuando la Biblia dice sobre el pozo, siempre ahí sale una cosa repetidamente. ¿Qué cosa? El encuentro con su esposa. Un ejemplo, Abraham, cuando envió su criado viejo a Padan Aram para buscar la esposa de Isaac, él, llegando a Padan Aram, él se quedó en el pozo. Ahí encontró la esposa de Isaac, Rebeca. También, ahora Jacob llegó al pozo de Padan Aram también. Ahí empezó el encuentro, ahí surge el encuentro con Raquel, la esposa de Jacob. También Moisés, él cuando estaba al desierto Madián, en el pozo, él también encontró con su esposa Séfora. También Jesucristo, cuando llegó a la ciudad Sicar de Samaria, a un pueblo Sicar de la ciudad Samaria, él en el pozo, en ese pozo, encontró con la mujer samaritana. Ella ahí encontró con su marido verdadero, que es Jesucristo. Entonces, eso nos muestra algo, ¿no? Porque Dios nos muestra repetidamente. El marido, nosotros ya sabemos bien que es Jesucristo. La esposa es la iglesia, los cristianos, los justos que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos muestra a nosotros a través de este encuentro cerca del pozo? Ahí nosotros podemos ver una cosa. Busquemos el libro Cantares. El libro Cantares después de Eclesiastes, antes de Isaías, capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 2. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Ahí dice sobre fuente, huerto. Ese fuente, eso se refiere al pozo, ¿verdad? Claro, la misma cosa, el pozo y la fuente. Bueno, ¿qué dice? Esposa mía.
Así menciona. Entonces, el esposo se refiere a la esposa de Jesucristo y la iglesia también, porque siempre en el pozo ahí encontró su esposa. Isaac fue, Jacob fue, Moisés también fue. También aquí en el libro Cantares dice directamente: esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Aquí dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Huerto cerrado, eso, ¿por qué está cerrado? Eso se refiere que este huerto está protegido para que no entre cualquiera, para que no pisara cualquiera en ese huerto. Por eso está cerrado. También fuente cerrada, fuente sellada. Y la fuente, ahí tiene agua, ¿no? Entonces hay que tomar agua y disfrutar. Pero dice que está cerrada y sellada. ¿Por qué? Porque esta fuente es la esposa del Señor, de Jesucristo. Nosotros ya sabemos bien que lo que dice Cantares, el libro Cantares, dice sobre el amor de Jesucristo hacia a su esposa, que es la iglesia. Quiere decir que la esposa está cerrada, sellada, protegida. No cualquier hombre puede agarrar la esposa, sino el marido. La esposa solamente está abierta hacia su marido, llamado Jesucristo. Así es. Ahí nos muestra la relación entre Jesucristo y la iglesia y los cristianos, los justos. Claro, en el matrimonio, ¿quién va a querer que su esposa que esté con otro hombre? ¿Sí? ¿Cuál marido va a querer que su esposa que ande con otro hombre así? Que acepte otro hombre. Ni un marido va a querer esto. Jesucristo así considera a su iglesia, a su esposa. Eso es la vida de los cristianos. Entonces Dios, el Señor, no quiere que cualquiera agarre la iglesia y la vida, el corazón de los justos cristianos, sino el Señor. Claro, la esposa tiene que estar con su marido nomás. Entonces, el corazón de los cristianos, ahí debe estar el marido llamado Jesucristo nomás. ¿De dónde salió la iglesia? La mujer, ¿de dónde salió? Del costado, de la costilla del hombre. Como Eva salió de la costilla de Adán. La iglesia también salió de la costilla de Jesucristo. Ahí Jesucristo derramó toda su sangre. Toda su sangre. Quiere decir que por su sangre Jesucristo compró la iglesia, compró la vida de todos los justos. Así es. Por la sangre de Jesucristo nosotros recibimos
el perdón eterno del pecado. Por la sangre de Jesucristo nosotros recibimos la vida eterna. Así es. Por eso nosotros somos de Jesucristo. Todos los justos que recibieron la salvación del pecado por la sangre de Jesucristo son esposas de Jesucristo. La iglesia misma es la esposa de Jesucristo. Entonces Jesucristo la ama, la aprecia, la protege, la cuida. Sí. Por eso está cerrada la fuente. Aquí en el versículo 1, vamos a volvernos a Génesis capítulo 29. Capítulo 29, versículo 2. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Este pozo también está cerrado con una piedra grande sobre la boca del pozo. Así es, como dice en el libro de Cantares, el huerto cerrado, la fuente cerrada, la fuente sellada, este pozo también está cerrado. Recién se abre para tomar el agua, ¿sí? Así Dios nos muestra a nosotros la relación entre Jesucristo y nosotros. Jesucristo quiere tener amor, quiere hacer el amor con nosotros, con los justos, con la novia verdadera, con la iglesia. Jesucristo no quiere que los justos, su esposa, que acepte otro hombre. En el corazón de los justos, solamente ahí debe estar Jesucristo. Solamente Jesucristo tiene que estar ahí, teniendo comunión, compartiendo también, ¿sí? Jesucristo nadie quiere que entre en el corazón nuestro. Pero Satanás siempre busca la oportunidad para meter otra cosa en el corazón nuestro en vez de Jesucristo. Satanás, como una mujer, como hay hombres sucios que tientan a una novia, a una esposa que tiene marido y hace pecar y roban su corazón también. Y así Satanás se manifiesta también. Satanás siempre busca la oportunidad para robar el corazón de los cristianos. En el lugar de Cristo, Satanás quiere poner otra cosa. Como la serpiente engañó a Eva en el huerto del Edén, demostrando que ese fruto era deseable, codiciable, riquísimo, así se veía. Entonces, Adán y Eva ya estaban con Dios, sin falta. Dios les dio todas las cosas maravillosas de Dios y las abundancias, las autoridades, poder, todo. Pero ellos, la mujer conversando con la serpiente
entró, le metió un corazón, una idea nueva en el corazón de Eva. Si tú comes este fruto, estarás más feliz, serás más sabia, tendrás más satisfacción. Así le engañó. Lastimosamente, la mujer comió ese fruto, perdió todo lo que Dios le dio. Eso sucedió. Hoy en día, Satanás también así engaña a los cristianos, metiendo muchos deseos, pensamientos, razones. Con este tú vas a estar más feliz. Así engaña. Busquemos primera epístola de Juan. Primera Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así aprovecha Satanás, mostrando todas estas cosas a los cristianos. Mira, más que Cristo, en el mundo hay tal cosa linda, hermosa, preciosa. Si tú agarras esto, estarás feliz, tú estarás satisfecho, mejor, demostrándolo, lo lindo, lo deseable, lo codiciable. ¿Por qué? Para quitar la paz, la alegría que Jesucristo les dio a los cristianos. Así malogra la vida y ensucia la vida de los cristianos y lleva a la destrucción. Eso es lo que hace Satanás. Satanás quiere interrumpir el amor entre Jesucristo y la iglesia, entre Jesucristo y los cristianos. Por eso aprovecha demostrando todas estas cosas hermosas del mundo. 17, 1 Juan 2, 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde está el amor verdadero? ¿Dónde está la satisfacción verdadera? En Cristo está. A través de nuestro marido Jesucristo, nosotros podemos lograr la satisfacción, la alegría también. A través de este libro Génesis capítulo 29, a través de este pozo cerrado con una piedra grande, Dios nos muestra el corazón de Jesucristo. Jesucristo quiere que nosotros estemos con Él, aceptemos a Jesucristo, no más. Eso es el deseo del Señor Jesucristo. También eso se refiere que Jesucristo protege a su esposa. Jesucristo protege a su iglesia, a los cristianos. Así es. Este pozo cerrado, ¿cómo se abrió? Vamos a ver Génesis 29, 3. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo.
y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Para tomar el agua que sale del pozo es solamente para el marido, llamado Jesucristo. ¿Sí? Entonces, para que el marido esté contento por su esposa, hay que abrir la piedra, hay que mover la piedra. Quiere decir que hay que abrir el corazón. Está cerrado, hay que mover la piedra. Los rebaños movieron la piedra. Así pueden tomar el agua. Entonces nuestro corazón también, cuando nosotros abrimos nuestro corazón por el poder de Jesucristo, Jesucristo toma el agua, nuestro corazón, nuestro agradecimiento, nuestro corazón, Jesucristo toma y se queda satisfecho. También nosotros podemos recibir lo que viene del Señor. Eso es la vida de fe entre Jesucristo y la iglesia. Entre Jesucristo y su esposa, los cristianos, los justos y los salvos. Así llevan la vida. Aunque Satanás quiere meter muchas cosas del mundo, quiere engañar. Mira, Jesús no te da todo. En el mundo también, mira, hay satisfacción, hay sabiduría, hay amor también. Si tú aceptas esto, aquello, tú estarás feliz. ¿Sí? Mejor que ahora. Siempre Satanás intenta para engañarnos a nosotros. Recuerden bien que Jesucristo es nuestro marido. Jesucristo no más nos puede dar la satisfacción, la esperanza, el amor también. Ahí está la protección también. Como el huerto está cerrado, y la fuente también, y el pozo también. Así el marido cuida a su esposa, para que otros no puedan tocar. Así Jesucristo cuida a su iglesia. Así Jesucristo cuida a los cristianos como su esposa. Esta palabra nos muestra el amor de Jesucristo, que es nuestro marido verdadero. Así el Señor trabaja en la vida nuestra, cuidándonos, dándonos la esperanza y la fuerza también. Cualquier clase de sufrimiento y el dolor y la angustia viene de eso, por aceptar otras cosas del mundo en vez del marido. En la vida de los cristianos, cuando viene el dolor, la tristeza, la angustia, el fracaso, cuando uno acepta las cosas del mundo fuera de Jesucristo, sí o sí ahí viene el dolor. Aparentemente si agarra y si sigue su deseo carnal, y se ve que
le va a satisfacer más. Pero en ninguna manera. Es mentira. Es mentira. Jesucristo nomás es el marido que se entregó su vida para salvar a su esposa. Ahí salió la esposa. Ahí salió la iglesia. Fuera del marido quien se entregó su vida, no hay amor. ¿Quién les ama a ustedes fuera de Jesucristo? Todo el amor que hay en el mundo es condicional. Por cierta razón dice te amo, te quiero. Cuando no hay más razón, ni ganancia, ni acuerdo, eso fácilmente abandona y se va. Pero el amor de Jesucristo no es así. Jesucristo derramó toda su sangre por nosotros y nos salvó del pecado y nos dio la vida nueva. Entonces Jesucristo trabaja en la vida nuestra como nuestro marido. Ustedes no piensen en buscar algo fuera de Jesucristo. Si yo cuando tenga tal cosa, cuando logre tal cosa en el mundo, yo estaré feliz y satisfecho. En ninguna manera. No es así. Nuestro corazón, nuestra vida es para el Señor. Por eso el pozo está cerrado. Esposa mía, fuente cerrada y sellada. Si una esposa en vez de su marido acepta otro hombre, va a ser una mujer sucia, adúltera. Va a sufrir sí o sí. Así es. Si los cristianos aceptan otra cosa fuera de Jesucristo, si quieren meter otra cosa en su corazón, en vez de lograr la felicidad y la satisfacción, sufrirán. Su corazón se llenará de angustia, de aflicción, de dolor, sí o sí. Ustedes recuerden bien, fuera de Jesucristo no hay esperanza ni satisfacción. No piensen en agarrar y meter otra cosa en el corazón de ustedes fuera de Jesucristo. Solamente Jesucristo es nuestro marido. Ustedes ya tienen su marido llamado Jesucristo. Ya encontraron Jesucristo como la mujer samaritana. Felicidades. Quédense tranquilos entonces. El marido que nadie toque a su esposa va a cuidar a su esposa, proteger. Así Jesucristo trabaja. Los que aún no tienen marido llamado Jesucristo, por favor, que reciban la salvación del pecado. A través de la salvación del pecado por la sangre de Jesucristo, Jesucristo será su marido. Entonces se va a encargar de cuidar a su esposa, Jesucristo mismo. La vida de ustedes estará protegida por el amor de Jesucristo.
Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús y Salvador. Las naciones unidas como hermanas, que venida daremos al Señor. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, que venida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del esplendor, ni el sol de los cielos, ni tampoco su dolor. Allí ya todo habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa de la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí ya todo habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz y el esplendor, ni el sol de las nubes, ni tampoco su color. Allí ya todo habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será consolador. Para siempre será consolador. ¡Hey! El Congreso de Líderes Cristianos extiende una invitación al culto mundial unido, Pascua de Resurrección, con el expositor principal, el pastor Oxupar. Tendrá lugar el día domingo 17 de abril en la Universidad Justo Sierra, 100 metros en la Ciudad de México. Para mayor información, contáctanos a los teléfonos 55 71 90 23 87 y 55 92 34 09 39. Jesús murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Celebremos juntos la resurrección de Jesucristo con esperanza y alegría mediante la palabra de Dios.
Estamos compartiendo sobre Jacob que encuentra a Rebeca en el pozo. Raquel. Rebeca es la esposa de Isaac, la madre de Jacob. Jacob encontró con Raquel en el pozo. Y vamos a ver capítulo 29, Génesis capítulo 29, versículo 9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Raquel era pastora, ¿sí? Era la pastora. Ella apacentaba el rebaño de su padre. Y así era la vida de Raquel. Creo que apacentar las ovejas, creo que no era tan fácil ni sencillo, ¿no? Porque para las ovejas, ¿sí? Tenía que mover la piedra para abrevar sus ovejas. Pero Raquel, siendo una mujer, creo que no era fácil de hacer ese trabajo, ¿no? Y en el campo también apacentando las ovejas, ella encontraba los animales salvajes también. Creo que era una tarea bastante cargada para Raquel. Pero después de casarse con Jacob, Jacob no le dejaba a Rebeca que apacentara, sino Jacob se encargaba. En vez de Raquel, Jacob se encargaba del rebaño de Labán. En vez de Raquel, trabajaba Jacob. No solamente eso sucedió en la vida de Raquel, sino Séfora también. Ella también era la pastora. Ella también apacentaba el ganado. Y cuando Moisés la encontró en el pozo, había otros rebaños que le molestaban a Séfora. Ahí Moisés enfrentó y echó los otros rebaños y así la cuidó Séfora. Séfora también, antes de casarse con Moisés, ella misma tenía que sufrir apacentando las ovejas. Pero después de casarse, ella ya no se encargaba de eso, sino Moisés. Moisés se encargaba de apacentar las ovejas. Jacob, con mucho gusto, durante 20 años apacentaba en vez de Raquel, con mucho gusto. Moisés, durante 40 años en el desierto de Madián, apacentaba las ovejas en vez de Séfora. Así es. La esposa, la mujer, antes de ser esposa, quiere decir, antes de tener marido,
tenía que enfrentar contra situaciones, enemigos, las tareas, y tenía que avanzar así. Pero al tener el marido, desde ahí, ¿quién se encarga? El marido se encarga. El marido trabaja. ¿Quién es nuestro marido? Jesucristo. Jesucristo. El marido verdadero, llamado Jesucristo, se encarga de la vida nuestra. Pastor Osupak, él nos enseñó así a nosotros. Él, en el principio, hacía muchos esfuerzos para pastorear bien, para apacentar bien los hermanos en Cristo, para levantar un hermano en Cristo. Él echaba todo su corazón, atendiéndole bien, corriendo de acá para allá, trabajando fielmente, visitando a los hermanos, hacía un montón de cosas, con todo el esfuerzo. ¿Para qué? Para cuidar mejor los hermanos, para levantar la iglesia, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Aunque él intentaba para levantar un hermano en Cristo, no resultaba como él quería. Pero un hermano que él no hizo nada para él, después de un tiempo él estaba bien desarrollado, su vida de fe en Cristo estaba bien crecido y Dios trabajaba en su vida. Él experimentando una vez, 2 veces este punto, él se dio cuenta. No es que yo pastoreo y trabajo por la iglesia, por los hermanos, para cuidar, proteger, para levantar en Cristo. No es que yo hago esto, sino Jesucristo está trabajando en la iglesia. Busquemos 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. 1 Pedro 5, 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién será el príncipe de los pastores? Debe ser Jesucristo, ¿verdad? Sí. Pastor Osupak decía, aunque yo pastoreo, sí soy pastor, pastoreo, pero Jesucristo es el príncipe de los pastores. ¿Quién entonces pastorea en la iglesia? El príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Pastor Osupak quería pastorear bien, quería cuidar bien la iglesia, quería levantar bien la iglesia firmemente y muchos hermanos en Cristo también, pero nada resultaba como él esperaba y quería. Muchas veces él pensó que estaba haciendo bien, pero después los hermanos se apartaban de la iglesia y se descubrían que ellos no estaban bien unidos con la iglesia tampoco. Viendo una vez, 2 veces esto, Pastor Osupak se dio cuenta que
yo no puedo levantar la iglesia. Aunque soy pastor, yo no puedo levantar la iglesia. Yo no puedo levantar ni un hermano en Cristo para que sea obrero de Dios. Él llegó a reconocer ese punto. Pero siendo así, la iglesia se levantaba. Muchos hermanos se levantaron como obreros de Dios. Como ustedes ven que en la misión Buenas Nuevas hay muchos obreros, pastores, misioneros, evangelistas, seminaristas, ancianos, diáconos, hay un montón. Y nuestra iglesia creció y ahora está trabajando con el Evangelio en más de 100 países. Así Dios trabaja. Ahí Pastor Osupa se dio cuenta que aunque soy pastor, el que pastorea no soy yo, sino el príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Como Jacob apacentaba en vez de Raquel, como Moisés apacentaba en vez de Séfora. Jesucristo apacenta las ovejas en vez de mí. Jesucristo mismo pastorea en la iglesia en vez de mí. Cuando Raquel no encontraba con Jacob, ella misma tenía que luchar, tenía que sufrir, tenía que enfrentar, tenía que hacer todo lo posible, igual no salía bien. Claro, imagínense un poco, una mujer, cómo podía trabajar bien entre los hombres del campo. Pero después de aceptar a Jacob como su marido, ella pudo quedarse tranquila, porque Jacob se encargaba. Jacob apacentaba las ovejas. Por eso, Raquel ya no necesitaba abrevar las ovejas, sino Jacob lo hacía, moviendo la piedra del pozo. En el caso de Séfora también, no solamente creo que en ese día nomás los demás rebaños le molestaban a Séfora, sino creo que todos los días a menudo ella sufría. Pero después de casarse, después de aceptar a Moisés como su marido, Moisés no le dejaba en su mano de Séfora ese trabajo duro, sino él mismo se encargaba. Él mismo. Ahí Séfora pudo descansar. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Pastor Osupa así nos enseñó. Yo también veo la misma cosa. Aparentemente yo estoy como pastor en la iglesia. Yo también intenté pastorear bien y levantar y formar la iglesia firmemente, echando mi corazón hacia los hermanos. Pero eso no resultaba. Sino, Dios levantaba la iglesia más firmemente, sin nada que ver con mi capacidad. Porque el príncipe de los pastores, quien es Jesucristo,
quien es mi marido, Él está trabajando. El marido de la iglesia. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Entonces la iglesia, ¿quién trabaja? Jesucristo. Jesucristo. Si vienen enemigos, Jesucristo enfrenta. Jesucristo cuida a los hermanos, protegiendo ante situaciones, dificultades también. Por eso yo estoy aquí, si no, ¿cómo yo podría continuar en este camino? Donde hay más personas, siempre hay más situaciones, conflictos, asuntos complicados. Sí. En la iglesia hay situaciones, hay dificultades, pero ¿quién trabaja? Dios trabaja. Yo también un tiempo pensé que yo podía hacer algo por el Evangelio. Yo también pensé que yo tenía que levantar la iglesia, yo tenía que trabajar para el Señor, yo tenía que ser fiel, yo tenía que predicar bien, yo tenía que ser así para la iglesia. De ninguna manera. Mientras que yo pensaba que podía hacer algo para la iglesia, cuando resultaba algo lindo, se enaltecía mi corazón. Sí, fui yo. Sí, yo estoy pastoreando bien. Mira, fulano y mengano no está pastoreando bien. Cuando salía mal, me decepcionaba mucho. Luego yo me di cuenta que no era así la vida de fe, la vida de pastoreo tampoco. Dios me mostró que yo era inútil. Sigo siendo inútil. Entonces, ¿quién trabaja en mi vida y en mi iglesia? En la iglesia nuestra, ¿quién trabaja? El Señor, el marido verdadero. Conforme su promesa, conforme su voluntad, trabaja. Por eso yo aparentemente estoy en Paraguay como pastor de la iglesia Buenas Nuevas. Iglesia Misión Buenas Nuevas, pero yo no hago nada de nada. Estoy nomás presente, descansando. El que trabaja es el Señor. El Señor trabaja. El Señor toca el corazón de los hermanos. El Señor cuida a los hermanos. El Señor protege la iglesia. El Señor trabaja, el Señor. Así es. Porque Jesucristo es el marido verdadero. También Pastor Supa, él nos enseñó así. Cuando los hermanos le traían problemas, consultas, él, sin saber nada del negocio, de los trabajos profesionales. Entonces él, oyendo de los hermanos que le contaban al pastor Supa, él le oraba al Señor: Señor, usted ya sabe muy bien que yo no sé nada del negocio, ni de la economía, yo no sé nada de nada. Pero estos hermanos me vienen a mí, me cuentan a mí, me consultan, me preguntan, creyendo que soy siervo de Dios, por ser pastor, levantado por usted, Señor. Entonces, ellos no me preguntan a mí, sino le
preguntan a usted, Señor. Señor, yo no sé qué decir. Señor, usted que oigan lo que dicen los hermanos, usted por favor que solucione. Que usted me permita la sabiduría. ¿Sí? Así, Pastor Usupa, cada vez le encargaba a Dios el asunto. Luego él, después de escuchar todo, Dios le daba palabra. Entonces eso le respondía a los hermanos. Luego, los hermanos decían, Pastor, usted me respondió así. Yo arreglé así como usted me indicó. Pero se solucionó el problema, el asunto, así. Se quedaban agradecidos, contentos y le agradecían al Pastor Usupa. Qué maravilloso, ¿no? Así es. Yo también veo la misma cosa en mi vida también. ¿Quién soy yo? Yo no sé nada de la economía, ni del estudio tampoco, Muchos me preguntan, Pastor, ¿qué hago? Me preguntan sobre su empresa, sobre su negocio, sobre su estudio, sobre su vida, sobre su salud. Yo no sé nada yo no soy doctor, ni profesor, yo no soy economista, ni ingeniero comercial, yo no sé nada. Yo también, orando al Señor, ellos me vienen a mí considerándome como el siervo de Dios. Señor, por favor, usted trabaje en la vida de ellos, usted responda, usted por favor que tenga misericordia de ellos, que me permita la sabiduría también para responder. Entonces yo les indico a los hermanos, ¿no? Después yo también oigo que los hermanos me dicen, Pastor, yo seguí lo que usted me indicó, Dios solucionó así, me ayudó así y así. Así es. ¿Quién pastorea en la iglesia? El príncipe de los pastores. ¿Quién cuida la iglesia? El príncipe de pastores. ¿Quién es Jesucristo? Así el Señor trabaja en la vida nuestra. Amados, aparente vivimos nosotros, pero Cristo vive en nosotros. Busquemos San Mateo capítulo 11. San Mateo 11, 28. San Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Nuestro marido Jesucristo nos dice así: yo os haré descansar. Así es. Qué buen marido, ¿verdad? Nuestro Señor. Así es. Jacob le hizo a descansar a Raquel. Así es. Jesucristo, como nuestro marido, nos hace descansar. Ustedes pastorean, por favor, que descansen ante el príncipe de pastores.
que es Jesucristo. Nosotros ya tenemos nuestro marido llamado Jesucristo. Él trabaja en la vida nuestra. Él nos hace descansar. Así es. En la vida personal, en la vida de fe, en la vida de pastoreo también. Entonces, el que sufre, ¿por qué? Por no tener marido, no más. Raquel, cuando no tenía marido, ella misma tenía que apacentar las ovejas. Ella misma tenía que encargarse de todo y solucionar todo, enfrentar todo. Pero después de tener marido, llamado Jacob, ella pudo descansar. Porque Jacob se encargó de todo. Jacob no le permitió a Rebeca que trabajara, sino él mismo se encargó, el mismo trabajo. Así Dios nos muestra a nosotros. El Señor tanto quiere trabajar así en la vida nuestra como Jacob trabajó para Raquel. Por eso Jesucristo nos dice que yo os haré descansar. Jesucristo se encarga y trabaja en la vida nuestra. Entonces, en la vida de ustedes también, espero que Jesucristo se manifieste como el marido, como el príncipe de pastores, para que ustedes puedan descansar. Como yo digo repetidamente, todo esto sucede a través de perdón eterno del pecado. El inicio, el primer paso de la vida de fe es esto, el perdón eterno del pecado. Los que aún no tienen seguridad de su perdón del pecado, por favor, tienen que recibir la salvación del pecado primeramente. Los que no tienen seguridad, cuenten conmigo, ¿sí? Personalmente. Yo puedo ayudar para eso. La vida de fe empieza desde ahí, desde el perdón del pecado. Desde ahí Dios trabaja como el marido, como el príncipe de pastores en la vida nuestra. Jesucristo mismo se encarga como nuestro marido, morando en el corazón nuestro. En la vida nuestra trabaja fielmente. Espero que todos ustedes que tengan Jesucristo como su marido, que lleven la vida feliz, tranquila y libre.
Thank